Hola, bienvenidos al mega curso de Photoshop Pro en 35 horas dirigido por Sami Halawa y presentado por Ismael para losmegacursos.com. Losmegacursos.com. Como he dicho siempre dicen que este nombre es muy largo, ¿no? Los megacursos es muy largo. Pero al final uno se acuerda bastante bien de él, ¿no? Bien, bueno, pues hoy tenemos una clase muy sencilla en la que vamos a ver la organización de las imágenes con Adobe Reach, que es un programa que suele venir ahí con Photoshop, que todo el mundo tiene instalado y que muy pocos usan, pero que realmente tiene muchísimo potencial. Es una especie de explorador de Windows, o el Finder en Macintosh, pero vitaminado, como les gusta a muchos decir. Y está muy bien porque funciona conjuntamente con Photoshop y nos permite trabajar con un flujo de trabajo mucho más rápido. Así que nada, muchísima suerte en la clase y nos vemos al final de esta. Hola, soy Ismael Alcázar y bienvenidos de nuevo al megacurso de Photoshop Pro en 35 horas que presento para losmegacursos.com. Esta clase va a ser la clase más corta de todo el curso porque voy a hablar simplemente un poco del flujo de trabajo y de cómo organizar nuestras imágenes y cómo básicamente es la organización. Hasta el momento hemos visto la interfaz del programa de Photoshop, cómo piensa, su trabajo por capas, dónde se encuentran las herramientas principales y las funciones en profundidad de alguna de ellas. También vimos el significado de RGB y cómo obtener una mejor captura a la hora de hacer nuestras imágenes para la posterior postproducción. En resumen, todo lo que significa trabajar con fotografía digital. Ahora nos toca empezar a trabajar. Y lo primero para empezar a trabajar es descargar las imágenes del ordenador y ordenarlas. Es muy importante la organización. Para ello con Adobe tenemos un par de programas que nos permiten organizarnos. Yo particularmente no los uso, quizás es por eso que esta clase va a ser muy corta. Lo que no lo use no significa que el programa sea malo. El programa tiene un montón de opciones y para un fotógrafo es algo bastante útil, la verdad. Yo particularmente no utilizo estos programas porque trabajo con varios softwares diferentes y si con cada software tuviera que aprenderme un programa solamente para organizar los archivos, sería una locura. Aparte de eso, bueno, no me considero una persona bastante organizada y básicamente lo que vamos a ver ahora que hace Adobe Bridge con los diferentes archivos y cómo organizarlos es algo que podemos hacer nosotros personalmente dedicándole un poquito de tiempo y no es nada complejo. Aunque sí que es verdad que tiene algunas opciones muy interesantes. Tenemos dos opciones para organizar nuestras imágenes dentro del paquete de Adobe. Tenemos Adobe Bridge y Adobe Lightroom. Básicamente los dos son exploradores de archivos. Aquí, como vemos, tenemos todos los archivos que hay dentro del ordenador. Y básicamente eso, es un explorador de archivos con la diferencia de que Adobe Bridge es un explorador de archivos en general y Adobe Lightroom está dirigido específicamente para fotografía, lo que nos va a permitir seleccionar varias imágenes a la vez y hacerle ciertos ajustes básicos a la imagen. Esto para un fotógrafo agiliza bastante el trabajo. Si tienes durante un día de trabajo probablemente tengas 200 imágenes, 300 imágenes que hayas hecho. De esas 300 a lo mejor 50 tienen el mismo fallo, que hay que bajarle un poquito la exposición o que hay que subírsela un poco la exposición, ajustes básicos. Y lo que nos permite Lightroom es no tener que ir abriendo fotografía por fotografía y modificando esos parámetros, sino que podemos seleccionar todo el conjunto de fotografías y modificar ese parámetro, lo que nos va a ahorrar una cantidad importante de tiempo. No voy a explicar cómo se hace eso, pero bueno, simplemente el que tenga el Lightroom es abrirlo, seleccionar las imágenes y como hemos visto en el Camera Raw hay una serie de opciones parecidas en el lateral. Si sabes manejar Camera Raw vas a saber manejar Lightroom sin ningún problema. Y ese es el trabajo por lotes, básicamente. De todas formas, en una clase más específica, más adelante, vamos a ver cómo trabajar desde el propio programa de Photoshop por lotes, creando una carpeta y una serie de acciones predeterminadas y diciendo al Photoshop que haga eso. Aunque ya digo que es un poco más lento. Es bueno saber hacerlo en Photoshop, pero principalmente para acciones un poco más complejas. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona Adobe Bridge.
como explorador de archivos. Tenemos aquí los archivos en el ordenador. Una vez que tenemos nuestras imágenes desde la tarjeta de la cámara, simplemente File, Archivo, Get Photos from Camera, obtener las fotos desde la cámara, perdón. Aquí nos dice si quiere que lo haga de forma predeterminada, o en este caso no, porque como ya digo no suelo utilizarlo. Y se nos abre esta ventana emergente, donde en la parte de arriba le indicamos a Adobe Bridge el lugar donde se encuentra la tarjeta de la cámara, en este caso solamente hay una. Le decimos la localización donde queremos que guarde las imágenes, y las opciones interesantes que tiene Adobe Bridge es poder crear subcarpetas que te las crea en relación a la fecha de cuando se han creado esas imágenes, la fecha de hoy, del momento en el que se guardan y diferentes formatos de fecha de cuando se han realizado las imágenes. Que todo esto es una información que guarda la cámara automáticamente dentro del archivo de cada imagen. O no crear sus carpetas o darle un nombre predeterminado. Yo particularmente dividirlas por fecha no lo hago nunca. Normalmente selecciono un nombre normal. Ya digo, esto yo lo hago personalmente, aparte de Adobe Bridge, lo hago por mi cuenta. Pero lo que suelo hacer no es dividirlas por fechas, las divido por temática o por proyectos, o según el ámbito en el que esté trabajando, pero normalmente por nombre de temática o proyecto, porque me resulta luego mucho más fácil acordarme y acceder a ella, ya que normalmente nunca me acuerdo de la fecha en la que hice la fotografía. Renombrar las imágenes, renombrar los archivos, porque en el ejemplo ya te viene cómo se nombra normalmente por una cámara. Personalizado, bueno, las diferentes opciones que hay, el que quiera utilizar esto pues que vaya investigando. Lo de renombrarlas quizás sí es bastante útil, porque cuando vas a renombrarlas por tu cuenta, al final no renombras ninguna, simplemente las que vas a utilizar. Luego tenemos unas cuantas opciones aquí de convertir, abrir con el propio Adobe Bridge, borrar el archivo original que te lo elimina de la tarjeta. Bueno, esto sí es bastante interesante, guardar una copia, ¿cómo? Si estáis trabajando con un disco duro y hay imágenes que son importantes y no queréis perder, os queréis asegurar de que ese trabajo se mantiene, es importante tener una copia siempre de todo. Eliges dónde quieres que te guarde la copia y te hace una copia de todas las imágenes que estás guardando. Y en el diálogo avanzado tenemos en las opciones avanzadas... perdón, que lo he cerrado. Como decía, en las opciones avanzadas de diálogo nos aparece una serie de miniaturas de las imágenes. Y bueno, también es útil porque podemos seleccionar exactamente las imágenes que queremos pasar al ordenador. Y tenemos algunas de las opciones de cómo guardarlas. Son de las mismas opciones muy parecidas a las de antes, pero tenemos un extra de poder seleccionar la imagen en concreto que queremos, añadirle alguna serie de datos como copyright. Bastante útil. Y bueno, básicamente esta es la forma en la que funciona Adobe Bridge. Como digo, Adobe Lightroom es muy parecido, pero centrado exclusivamente en fotografía, en imágenes. Y bueno, son dos programas que, aparte de lo que tú puedes hacer por tu cuenta y guardar en carpetas, etc., te permiten cosas como lo de añadir copyright a las imágenes, cambiarle, renombrar los archivos, clasificarlas, etiquetarlas, exportarlas, renombrarlas. Es bastante útil y puede que agilice el trabajo. Ya digo, el único motivo de que yo no lo use es porque trabajo con varios software y no trabajo solamente con fotografía, trabajo con 3D y varios archivos con diferentes extensiones y diferentes formas de organización. Entonces, casi que prefiero administrarlas de otra manera. Pero en ocasiones es muy útil y está bien saberlo. El que quiera investigar más por su cuenta, ahí tiene Google, o si no, que me escriba al correo y le puedo solucionar algún problema que tenga.
Esto ha sido bastante rápido, pero en la siguiente clase ya vamos a empezar a trabajar de verdad con fotografía, ya que tenemos las nociones básicas de Photoshop, de la interfaz, de dónde se encuentran las herramientas. Ya hemos visto la herramienta de recorte, la herramienta crop, la herramienta de mover y cómo desplazarnos en las imágenes. Vamos a empezar en profundidad con Camera Raw y vamos a ver un flujo de trabajo para editar una fotografía desde el propio Camera Raw, desde el principio hasta el final, incluyendo todo lo que hemos visto hasta ahora de RGB, vamos a hacer retoque de color y etcétera. Adelante. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, pues aquí acaba la clase. Como veis, muy sencillo el proceso, y el tema de la organización de imágenes con el bridge, pues es importante que lo utilicéis, que intentéis utilizarlo más que el explorador normal, aunque a veces, pues bueno, cuando son pocos archivos da más pereza utilizar este tipo de programas más complejos y uno quiere abrir su explorador de Windows y ya está. Pero es importante que empecéis a cogerle el ritmo, porque a nada que empecemos con proyectos más complejos en las siguientes clases, aparte de la clase 15 de la 20, que vamos a empezar ya con proyectos bien grandes y con más imágenes, y además de, incluso a partir de la siguiente clase, ¿no? Pues vamos a estar utilizando el bridge bastante. Bien, bueno, pues en la siguiente clase vamos a dar ya un vuelco a todo esto y vamos a comenzar con la corrección de imágenes, en concreto las imágenes RAW, que se llaman las imágenes crudas, que son imágenes que, bueno, tienen mucha información dentro y que ya os va a explicar un poco Ismael cómo funcionan. Vamos a utilizar el programita dentro de Photoshop que se llama Camera Raw. Y bueno, vamos a hacer diferentes correcciones de color y vamos a dejar fotografías crudas a convertirlas en fotografías preciosísimas, con un montón de colores y degradados y todo. Así que nada, muy atentos, tenéis como siempre el enlace en los comentarios y nos vemos en la siguiente clase. Esto es el mega curso de Photoshop Pro en 35 horas. Yo soy Sami Jalagua y hasta la próxima. Chao.